Reglas extrañas en los trabajos. La verdad es que a veces algunos gozan de muchas, pero todas y cada una de ellas a veces tiene una explicación. Hay reglas que a muchos de nosotros no nos gusta seguir, ya sea si el trabajo que tenemos es durante el día o durante la noche. Pero las reglas se ponen por algo. Son ese mecanismo de defensa contra algún peligro o contra algo mucho peor. Pero ¿qué pasa cuando aquellas reglas como de poner candado en una puerta para que un extraño no se meta, asegurar el dinero para que no esté con la tentativa de que alguien los asalte, se pasan a ser unas reglas un tanto extrañas? Como por ejemplo, poner un crucifijo en una puerta fija, o no salir de tu lugar de trabajo a las 3 de la mañana. Sin ninguna razón, solamente te dicen no lo hagas. Creo que a muchos de nosotros nos despertaría una curiosidad. La curiosidad humana está en nuestra naturaleza. Y en estas historias veremos que ciertas reglas se ponen por algo, pero no cumplirlas desembocan en algo mucho peor, en una experiencia paranormal. El primer relato que tenemos viene de parte de Marcos Bustamante. Marcos era un joven de 24 años cuando le pasó esto. Acababa de salir de su universidad, y al salir de su universidad se topó con la realidad de muchos otros estudiantes cuando terminan la carrera, y es que no encuentran trabajo de lo que estudiaron. Pasa meses y meses enviando su currículum, pero es inútil. Sabe que tiene que tener contactos para entrar, entonces en lo que atiende esa parte, en lo que se desarrolla un poco, obviamente necesita dinero. Quiere apoyar a sus padres, tiene gastos, necesita dinero. Así que empieza a ver algunos trabajos que no le comieran tanto tiempo y que la paga pues fuera más o menos decente. Se encontró con otra realidad de que la mayoría de los trabajos no son así. Así que optó por agarrar un trabajo de velador que le dejaba 2 días libres entre semana. Para él le caerían perfectos para buscar trabajo entre esos 2 días. Y además la paga era muy buena, mucho mejor que de otros establecimientos los cuales le ofrecían trabajo. Pero al llegar al trabajo, le empiezan a decir unas cosas que a él le parecen un tanto extrañas. De primera, el velador tenía que estar adentro de su caseta y solamente salir a hacer rondines. Eso era todo lo que tenía que hacer. Obviamente, asegurarse de que todas las puertas externas que se encontraban en la barda y en la reja, ya que esta fábrica tenía un patio y un estacionamiento, tenían que ponerse tan pronto él entraba, y el velador que salía, obviamente tenía que volverlas a poner. Pero de ahí en fuera él no tenía que hacer nada más, o sea que él no tenía que salir del edificio por nada del mundo. Hasta este momento todo parece un poco lógico. Él tiene que custodiar adentro y listo. Pero son los siguientes puntos los que lo hacen un poco confuso. Lo primero es que él nota que en un pasillo todas las puertas tienen un crucifijo de color negro, como si estos los hubieran pintado. E incluso ahí en el cuaderno donde le habían dejado escrito todo lo que tenía que hacer, estaba también escrito que los crucifijos tenían que mantenerse ahí. Que si se caían, tenías que levantarlos y volver a ponerlos ahí en medio de la puerta. Les habían clavado un clavo un tanto más pequeño, solamente lo suficientemente fuerte para sostener el crucifijo de madera. Otra cosa es que tenía que mantener las luces de los pasillos encendidas en todo momento. Si se llegaba a ir la luz, le dijeron que había una planta a gasolina en el sótano y que ella estaba puesta una extensión que solamente tenía que conectarla y las bombillas se iban a encender, que había gasolina a un lado y no tendría que tener problema.
Otra cosa que le querían decir es que por nada del mundo atendiera toques a la puerta que se encontraba en el patio. Si llegaban a tocar la puerta, que nunca abriera. Obviamente él pensó tal vez que se tratara de un asaltante, pero esto jamás lo estipulan. Incluso el velador que se iba no le dijo tal cosa, simplemente le dijo ignóralo. Ok. Marcos empieza con su turno, empieza a hacer los rondines cada hora como se lo dicen ahí, y al paso de los días esto se convierte en una costumbre. Pero hay algo que le llama la atención. Y es que desde la primera noche que entró a trabajar ahí, nota que los crucifijos, los que tienen las puertas, se caen de vez en cuando. Adentro del almacén, de la bodega, no hay una ventisca, no hay corrientes de aire como para que el crucifijo se mueva y se caiga. Lo único que se le viene a la mente es que tal vez el clavo no está bien puesto, pero cuando va y lo revisa, sí, está duro. Sostiene sin problemas el crucifijo. ¿Por qué se caían? Otra cosa que tenía la bodega es que tenía mucho eco. Se escuchaba perfectamente cuando un crucifijo se caía, e incluso cuando Marcos tenía puesto su celular con música. Cuando se caía un crucifijo, hacía tal sonido que el eco resonaba en toda la bodega. Y es ahí cuando Marcos se tenía que levantar e ir, buscar qué crucifijo se había caído, agarrarlo y ponerlo en la puerta. Si él no mal recuerda, había entre aproximadamente unas 7 u 8 puertas que tenían este crucifijo clavado en el centro. Pero al paso de los días, al paso de las semanas, Marcos comete un error que creo que todos hemos cometido en algún momento de nuestras vidas, y es que se acopla, cae en la rutina, cae en el aburrimiento y cae en restarle importancia a ciertas cosas. Cuando uno lleva haciendo tal trabajo durante algunos días, pues como que uno le va hallando la movida y sabe qué cosas importan y qué cosas no importan para nada. Para él, los crucifijos no importaban. Entonces, en una noche, cuando él se encontraba cenando ahí en su caseta, escuchó como uno de los crucifijos se caía y resonaba en el piso. Marcos le restó importancia. Pensó que no tendría nada de malo en terminar de cenar e incluso sentarse un poco ahí en su oficina, antes de ir a recogerlo. Al fin y al cabo, no iba a ir a ningún lado el crucifijo, ahí se iba a quedar en el suelo. O al menos eso es lo que él creía. Pasaron los minutos, y justamente en ese instante, la luz empieza a fallar. Los pasillos que se mantenían constantemente iluminados se apagan. Marcos lo que hace es simplemente levantarse y cerrar la puerta. ¿Por qué lo hace? En su oficina tenía un mini split, el cual mantenía su oficina pues a una temperatura agradable. Entonces él piensa, antes de ir a conectar esa planta a gasolina, voy a estar aquí un rato sentado. Acababa de cenar, se sentía a gusto y quería estar ahí un rato sentado, aprovechando lo fresco que se había puesto el cuarto. Vaya error había cometido. Cuando Marcos apenas se da cuenta, parecía que había estado dormitando durante algunos 20 minutos, debido a la comodidad de la silla, del clima, y lo despierta no solo su reloj biológico, sino también algunas voces que se escuchan allá dentro de la bodega. Marcos inmediatamente se levanta, camina por los pasillos y se da cuenta que en ninguna de las puertas se encuentra el crucifijo. Les había dicho que en unas 7 u 8 puertas, lo que equivale a unas 7 u 8 habitaciones, se encontraban con un crucifijo puesto. Bueno, parecía que habían desaparecido. Marcos, con su lámpara, empieza a buscarlos en el suelo, pero no los encuentra. Esto es muy raro. Cuando un crucifijo se cae, no rebota, no se va resbalando. De hecho, se encuentra a centímetros siempre de la puerta.
Parecía en ese momento que alguien los había tomado y se los había llevado. No estaba en ningún pasillo, ningún crucifijo, ni cerca de ahí. Y justamente en ese instante, de frente a aquella puerta, Marcos empieza a escuchar que las voces que él escuchaba cuando estaba sentado en su caseta se escuchan del otro lado de la puerta. Parecía que alguien estaba hablando, que estaba conversando con otra persona. No se escuchaba una voz ni dos, sino varias. Y todas estas voces se escuchaban de las puertas que tenían crucifijos. En ese momento Marcos asimila la situación y piensa que tal vez se metieron a la bodega, que por suerte no lo han visto, aunque es algo completamente sin sentido porque lo primero que está de frente al pasillo es la caseta de vigilancia y ahí se ve el letrero vigilante. Si alguien se hubiera metido a robar, a hacer lo que fuera, primeramente iría por aquella caseta para deshacerse del vigilante. Extrañamente, Marcos, con mucho cuidado, va y checa las puertas. Todas tienen candado y están aseguradas, al menos las que dan al segundo piso donde él se encuentra. ¿Cómo habían entrado? Él tiene la sensación de ir al sótano para activar la planta a gasolina, pero no sabe si hay más personas allá abajo. Y es entonces cuando empieza a escuchar cómo forcejean la puerta, como las 7 puertas están forcejeando la cerradura, como para querer salir. Es en ese momento que el terror absoluto lo envuelve, se apodera de su cuerpo, corre hacia la caseta y se encierra ahí. Inmediatamente llama por radio a más refuerzos, al guardia que estaba checando los varios puestos, que iba en auto. Marcos le llama y le dice que hay personas adentro, que se le han metido. Inmediatamente el guardia le pregunta: oye, ¿pusiste candados? ¿Qué puerta estaba abierta? Dime los detalles. Y Marcos le empieza a decir: no había ninguna puerta abierta, solamente están en las habitaciones y están forcejeando, como que quieren salir. En ese momento el guardia solamente se queda callado y hay un silencio, tal vez de algunos segundos. Y le pregunta: Marcos, ¿hiciste lo que venía en la hoja? ¿No dejaste que los crucifijos se cayeran? Marcos le contesta: yo seguía al pie de la letra la hoja, pero se cayeron los crucifijos. Y a la par que le decía esto, Marcos pensaba en su mente: bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con que los crucifijos se hayan caído? Hay personas adentro. Él todavía pensando de alguna manera que esto tenía una explicación lógica. Cuando su compañero llega, que no se tarda mucho, llega y nota que él desciende de su auto, ya que hay una ventana de su oficina que da a la puerta principal, que éste lleva cargado algunas cosas en una bolsa. Entra con total normalidad, pareciéndole no importar que hay más personas adentro. Camina por el pasillo. Marcos lo está esperando en la otra puerta. Tan pronto llega a aquel piso, Marcos le abre y le dice que pase rápido. Pero su compañero va con total tranquilidad y empieza a poner un crucifijo en cada puerta de aquel pasillo. Ahí en el clavo donde se suponía mantenían los otros. Traía crucifijos nuevos, como si supiera que los otros habían desaparecido. Y lo que más perturbó a Marcos en aquella ocasión es que conforme este guardia iba poniendo los crucifijos, las voces se iban callando. Una vez que terminó, aquel guardia, que se veía que tenía ya experiencia en esto, un señor sin pelo, robusto, alto, de algunos 50 años, le dice lo siguiente. Se lo dice de manera algo directa, pero se notaba que no quería guardar secretos. Simplemente le dio 2 opciones. Le dijo: mira, niño, ¿quieres que te diga la verdad? ¿O quieres que lo mantengamos así? Solamente sigue las reglas
Y esto no te va a volver a pasar. Te doy un consejo. Quédate así. Créeme que no te gustaría escuchar lo que sucedió aquí. Quédate así. Solamente sigue las reglas. Marcos, sorprendido, aunque optando por la segunda opción, le dice gracias. Me quiero quedar así, no quiero saber nada. Después de hablar de algunas cosas que poco o nada tenían que ver por lo que había pasado, el guardia le deja más crucifijos, aproximadamente algunos 4, para que esto no se repita. Tan pronto se caiga uno, vas, lo levantas y lo pones. Marcos siguió esta regla al pie de la letra. Volvió, conectó la planta de luz y se iluminó todo el pasillo. Al cabo, la luz volvió dentro de 2 horas, pero esa fue su última noche. Marcos no volvió a aquel empleo. Él me dice lo siguiente: Alex, jamás en mi vida me había pasado algo igual. No estaba preparado para esto. Desde aquella noche me quedó claro que lo paranormal existe, sino que eran aquellas cosas que forcejeaban la cerradura desde el otro lado. Una historia enviada por Marcos Bustamante. Como ya dije, las reglas extrañas hay en todos los trabajos, pero parece que esto los veladores es una constante en ellos. ¿Y cómo no va a ser? A veces custodian lugares muy alejados de cualquier civilización, bodegas, terrenos e incluso cementerios. Los sepultureros tienen un largo recorrido, muchas historias respecto a reglas extrañas que se siguen cuando en el cementerio cae la noche. Pero en otro capítulo abordaremos eso. Por ahora les quiero contar la historia de Eugenio. Eugenio me mandó esta historia, la cual me dijo que es la historia más perturbadora que le ha pasado en toda su vida, y que para su mala suerte sucede, podremos decirlo, en un cementerio. Desde aquel momento le tiene miedo a los mismos, sobre todo durante la noche. Eugenio nos explica que había encontrado trabajo por un amigo suyo en una empresa de seguridad privada. Esta empresa tenía varios puntos, así que lo mantenían de cubreturnos, por así decirlo, ¿no? Lo enviaban a un punto, luego lo cambiaban y se iba rolando conforme pasaban los días. Pero a veces suceden los imprevistos, a veces lo tienen que mandar a un lugar más lejos que otro, y todo deriva en que cae en lugares muy alejados de su casa, obviamente mejor pagados, pero muy alejados a final de cuentas. Él dice que cayó en una especie de almacén. La caseta se encontraba por fuera de este, pero que se encontraba como unos 5 metros por arriba del nivel de la tierra del camino. Es decir, que se encontraba en una pared del almacén su caseta. Había como una especie de pasillo que funcionaba como terraza y servía para llegar a su caseta. Enfrente de su caseta, que quedaba prácticamente mirando hacia la calle, no se encontraba más que un camino de terracería, y pasando este camino, como cerecita sobre el pastel, un cementerio, el cual era más o menos pequeño y que durante la noche se quedaba completamente vacío. No había casas, no había tiendas, no había nada, solamente un cementerio y a los lados y atrás un monte que se extendía hasta donde la mirada podía ver. Más allá se podían ver algunas luces de alguna carretera federal. Eugenio llegó y primero que nada le preguntó qué era lo que se hacía, por qué estaba tan bien pagado. El guardia le respondió que era más que nada por la zona, que no tenía que hacer nada. Es más, que si quería, solamente hiciera rondines ahorita en el comienzo y ya en la mañana antes de irse, por eso de las 7 de la mañana. Pero que eso sí, había una regla que él tenía que seguir a rajatabla.
que por nada del mundo tenía que saltarse esta regla, que la tenía que seguir. Y esa regla se encontraba apuntada en un cuaderno subrayado con rojo, como si fuera muy importante. De las 3 de la mañana a las 4 de la mañana, no salgas de tu caseta de vigilancia. Corre la cortina hacia abajo para que tape por completo tu ventana y mantén tu puerta cerrada. No salgas, no mires a través de tu ventana y mantente en tu caseta ocupado. El vigilante le dijo: mira, si quieres duérmete esa hora, simplemente no salgas, mantente adentro. Eugenio le pregunta: bueno, ¿y qué sucede si pasan algunas cosas? Es decir, ¿qué tal si una alarma se activa? O si me dan ganas de ir al baño. En la caseta no hay baño. Su compañero le da una solución, pero que no le gusta un tanto a Eugenio. Ahí había una cubeta y le dijo: mira, si te dan ganas de ir al baño, haz aquí. Aunque a Eugenio le pareció algo ridículo. O sea, ¿por qué voy a hacer en una cubeta si está el baño perfectamente algunos minutos? Y en cuanto a las alarmas, él dijo que solamente notificara, pero que no saliera. Ahí tenían un radio por el cual él podía enlazarse con los chicos de monitores y checar, pero que no saliera, por nada del mundo. Eugenio se sincera un poco conmigo y me cuenta que él pensó que esto era una especie de novatada, una especie de travesura, de broma que le hacen los más expertos, los vigilantes más viejos, a los chavitos que van entrando. Así que Eugenio no se cree esto y no va a caer en aquel juego. Dedicaría toda su vida a arrepentirse de esto. Eugenio hizo lo que este vigilante le pidió, pero llegaron las 3 de la mañana y si bien él tenía contemplado no salir, digo, ¿qué sería solamente una hora pasar ahí sentado? Se va volando. Y más si estás con el celular, o mejor dormido, se pasa volando. Pero el caso es que Eugenio le sucedió algo con lo que precisamente había platicado con su compañero, y es que le dieron ganas de ir al baño, por eso de las 3:30 de la mañana. Miró la cubeta, se lo pensó 1 o 2 veces, pero al final de cuentas dijo: no, yo no voy a hacer en una cubeta, ni lo voy a tener aquí a un lado. Vámonos para el baño. Él se levantó, abrió su puerta. Sí había bajado la cortina para que no se viera hacia adentro. Tal vez él pensando que era para evitar algún tipo de asalto o quién sabe. Pero al salir de su caseta, logra ver algo. Algo que le causa mucha curiosidad, pero también un cierto miedo. Y es que enfrente de su caseta, que les dije que quedaba un cementerio, se encontraba con personas. Había personas caminando entre las tumbas, y no solamente eran pocas personas, eran varias, algunas 13 o 15, según cuenta Eugenio. Ninguna de las personas llevaba lámpara. Eugenio las pudo ver con suma facilidad debido a la luz de la luna que impactaba en aquel cementerio con esa luz azulada. Eugenio simplemente se les quedó viendo y aquellas personas se detuvieron en seco. Estaban caminando de un lado hacia el otro sin rumbo fijo. Cuando vieron a Eugenio, aquellas personas, todas al mismo tiempo, le sostuvieron la mirada. Eugenio se puso nervioso. Pensó tal vez que estaba interrumpiendo algún tipo de celebración, ya que era un sitio bastante rural. De hecho, también él pensaba esto, con las reglas que le habían puesto, que eran supersticiones de gente de pueblo. Por lo tanto, él no creía en nada de eso, fantasmas, brujas. Era escéptico. Decidió seguir su camino, bajó, fue al baño, subió nuevamente, y cuando iba subiendo, vio a estas personas saliendo del cementerio, y lo que es aún peor,
vio a estas personas que iban saliendo y se dirigían hacia la puerta de la bodega donde él se encontraba. A Eugenio le perturbó mucho ver cómo estas personas traspasaban los barrotes como si no tuvieran cuerpo, como si fueran solamente aire. Traspasaban los barrotes, caminando tranquilamente. En ese momento Eugenio fue a su oficina y la cerró con llave. Pero pasó lo que él temía. Enfrente, en su puerta, había un cristal en forma de cuadrado, por el cual podía ver las sombras que se materializaban afuera. Y era evidente, personas se estaban acercando por ahí, solamente podía ver las sombras, y empezaron a tocarle la puerta. Eran varias, y él estaba más que seguro que se trataban de las personas del cementerio. Eugenio hizo lo que pudo en esa situación, lo que creo que muchos hiciéramos: simplemente escondernos. No sabemos con lo que estamos lidiando. No sabemos si ni siquiera vamos a poder salir de esa. Eugenio gatea, se va por debajo de la mesa y empieza a llamar a su supervisor, a alguien. Pero para su mala suerte el radio comienza a fallar. Algo completamente ilógico. Ese radio funcionaba a la perfección hace algunos minutos. Fueron aproximadamente unos 25 minutos, 30 minutos, hasta que dieron las 4 de la mañana, que Eugenio no se pudo contactar con nadie. Y que las sombras que lo estaban viendo desde afuera y que le tocaban la puerta, se fueron al dar las 4 de la mañana. Cuando finalmente Eugenio puede contactarse con alguien, le envían ayuda. Pero él lo nota. No se necesita ser un genio, no se necesita ser un detective para saber que la regla y eso que le había pasado tenían algo de conexión. Era por algo. Cuando sus compañeros llegan, que llegaron en 2 unidades, le preguntaron qué era lo que había pasado. Eugenio les dice que simplemente se habían metido algunas personas y que había tenido que lidiar con ellas, pero que afortunadamente se habían ido. Él prefirió no contarles nada de lo sucedido con el cementerio. Pero, tal como el relato pasado, esa fue su última noche trabajando ahí. Durante el día, presentó su renuncia. Un relato mandado por Eugenio, que ha decidido mantenerse en el anonimato, reservándose su apellido. Bueno, como dije en un principio, las reglas son por algo. A veces estas nos cuidan y otras veces nos salvan de vivir este tipo de experiencias. Dime, tú que estás escuchando esto, ¿alguna vez has entrado a trabajar a un sitio que tiene reglas extrañas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las tiene? ¿Alguna vez no las has seguido y ha derivado en una experiencia de absoluto terror como estos relatos? Me gustaría que lo compartieras abajo en la caja de comentarios. Así terminamos con este episodio. Espero les haya gustado. Y también los invito a que si tienen una leyenda, un relato, ya sea de un amigo, de un pariente o suyo, que me lo compartieran a través de mis redes sociales para después yo compartirlo en un video. Agradezco mucho su apoyo y también agradecería que si te gustó el contenido, te suscribieras y le dieras un like. Además de que compartieras en con más personas a las que también les gustaría escuchar estos relatos de horror. Mi nombre es Alex. Estas son Crónicas de la Cripta. Nos vemos en un nuevo video. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.